los temas internacionales que necesitan el análisis en profundidad con especialistas en la materia. Por eso invitamos hoy a José Gregorio Contreras, profesor universitario, politólogo, para conversar sobre algunas de las actividades en el mundo internacional y su respectivo análisis. Empezando por Cataluña, planteamos el tema de lo que son las nuevas decisiones de algunos estados pequeños de separarse del estado al cual pertenecen, tratando de ser independientes. ¿Cómo explicar en la ciencia política, primero, después de la descolonización, la cantidad de estados que surgieron y ahora ya con procesos como la Unión Europea, con sectores dentro de esos estados que quieran separarse? Buenas tardes, embajador, y gracias una vez más a la invitación a este programa. El tema es bien interesante. Yo creo que es uno de los problemas que está confrontando la democracia a nivel mundial y el tema de la demagogia. Entender, por ejemplo, el caso de Cataluña es bastante interesante, siendo que la Constitución española establece de que no puede haber una separación de ninguna comunidad autónoma porque es una integración del Estado. Y Cataluña, de una manera demagógica, e incluso sus gobernantes, han querido aplicar unas leyes además que son inconstitucionales, llamando a un referéndum que no tiene el basamento legal. Esto viene dado a que mucha gente cree que en este tema de la desintegración, en vez de integrarnos con el proceso de la globalización, podría rendirle frutos a Cataluña. Y sería un grave error, porque Cataluña sin España sería nada. Pero esa misma condición también de Italia del Norte, que quiere separarse de Italia, o los corsos y alguna zona de Francia, el caso de Holanda, de los belgas. Es decir, hay como muchas nacionalidades que quisieran separarse, pero contra el movimiento global que usted decía es más bien de integración. Sin duda, pero lo que pasa es que hay que ver también el juego que están teniendo algunas potencias que les interesa que no haya esta unidad de estos estados. Por ejemplo, la intención que podría tener China en la separación de Cataluña es algo que a ellos les interesa, por el mismo proceso de ese bloque de países y confrontación que hay a nivel mundial. Y a los rusos también no les interesa una Europa unida sólida. Así es, entonces tratan estos países que buscan dominar el escenario internacional de ir generando al interior de estos estados esos gusanitos de la separación. Es el caso de Corea. Muchos dicen que ni a China, ni a Rusia, ni a Estados Unidos les conviene una Corea unificada, el norte y el sur en una sola nación, por la fuerza que representaría en el Asia. Sin duda, y lo que eso representa en Asia, precisamente la unidad de esas dos naciones. Lo importante es precisamente lo que nosotros hemos venido hablando. La ciencia política debe preocuparse cada vez más por el tema de la democracia, en el entendido de la importancia de la unidad de los pueblos, pero con conciencia, con racionalidad, porque el tema del populismo lleva mucho a esto, y que incluso, supóngase usted que en Venezuela se pusieran entonces a plantear la separación de Zulia del Estado venezolano. Bueno, podrían muchos... En el caso de Margarita, de la isla también, que quisiera seguir el ejemplo del Caribe, que son como comunidades pequeñas pero con soberanía. Así es, entonces eso sería gravísimo y eso no es lo que el mundo de hoy está buscando. Justamente el mundo de hoy está buscando es la integración para que juntos podamos transferir tecnología, intercambiarnos todos los desarrollos y los avances que hayamos obtenido en nuestros países y de manera junta ir creciendo y haciéndole frente al mundo de hoy. Pero en 1945 había una situación de grandes nacionalidades o soberanías. De hecho, Naciones Unidas se funda con 51 países. La descolonización permitió independencia de muchos países, hoy son 193. Es decir, hubo un proceso de afirmación de las soberanías, pero también un proceso de grandes espacios geopolíticos como la Unión Europea, ¿no? Claro, pero en ese momento tenemos que tener claro que estaba el tema del Estado-Nación como el elemento fundamental de las relaciones internacionales. Hay que ubicarse en el contexto histórico y formar un Estado y lograr independencia era importante por todo lo que significaba el Estado en ese momento con su territorio, sus autonomías y aquel concepto de autodeterminación de los pueblos que se manejaban en aquel momento. Sobre todo cuando eran imperios coloniales, ¿no? Sin duda. Y entonces, en esos imperios que fueron desapareciendo, cuando va cayendo el imperio, surgen Estados-Nación y que se van separando. Que tenían lógico Eso derecho. tiene lógica en ese momento, pero en el contexto de hoy tenemos que entender justamente que ya no estamos hablando de autodeterminación de los pueblos. Hoy en día el tema fundamental es de integración. Cómo lograr unirnos en bloques de países para juntos avanzar hacia este proceso que nos desafía al mundo actual. Es el caso de América Latina, ¿no? Sin con duda. el sur o con la Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina de Naciones, todo lo que puede jugar. ¿Cómo hacemos nosotros en Latinoamérica para unirnos, para que juntos seamos fuertes, para poder lograr negociaciones con Europa, con la Unión Europea, con los mismos Estados Unidos, para avanzar hacia un desarrollo? Yo creo que eso es lo que el mundo de hoy debe estar
estar... ¿Qué es lo que piensa la Liga Árabe o la Unión Africana, no? Eso es, precisamente, el mundo de hoy debe estar avanzando justamente hacia una integración de los pueblos, pero en beneficio de la sociedad a la que ellos pertenecen y a los que ellos defienden. No para desintegrarnos, porque supóngase usted en el caso de Cataluña, que llegara a separarse. ¿Cree que Cataluña sin España podría salir adelante? No, y es un daño para España también. Y sería un daño para España. Y para Europa, porque sería un ejemplo en otros países de ruptura. Precisamente, sería una catástrofe para Europa. Eso hay que verlo con mucho cuidado, pero hay muchos que se montan, por ejemplo, la izquierda extremista en España, con el deseo de que ellos creen que de esa manera, afectando a Cataluña, van a generarle un problema a Rajoy. Bueno, no se lo están generando a Rajoy, se lo están generando a Europa total e incluso a la misma España. Ahora, España es un modelo también, con la Constitución del 78, de dar mucha autonomía, es decir, estados únicos pero descentralizados. Sin duda, pero tiene muy claro el artículo 155 de esa Constitución, claro, que las autonomías no pueden ir en contra del interés de España. Eso es una autonomía bien interesante. Pero es el mismo caso venezolano, colombiano, brasileño. Por ejemplo, Brasil es muy descentralizado, tanto que se llama República Federativa de Brasil o los Estados Unidos mexicanos. O sea, es posible tener mucho más descentralización, pero sin ruptura con el Estado. Sin duda, y es un modelo que puede coexistir, en donde puede haber una descentralización, pero entendiendo que hay una unidad estatal, donde pudiéramos transferir competencias, darle autonomía a los estados. Ese modelo puede funcionar. Por ejemplo, usted citaba el caso de Maracaibo o de Nueva Esparta. Ellos quisieran administrar más sus bienes regionales, no pensando en una ruptura, sino teniendo más control de sus propias actividades locales. Y eso es lo que justamente muchos sectores de Cataluña, que se unieron a los independentistas totalmente, aspiran. Lo que pasa es que también ha habido un mal manejo, y eso hay que tenerlo claro, del gobierno central de España con relación a esa gente que sí aspira de una descentralización para mayor manejo de los recursos, para mayor autonomía en la gestión de gobiernos regionales, y eso... En eso no estamos nadie de acuerdo. Incluso en Venezuela, a partir de 1989, comenzó a hacer un proceso de descentralización que ha estado estancado en estos momentos, pero que la gente pedía autonomía para sus regiones para manejar sus propios recursos. Y en eso estamos de acuerdo. Sin llegar a situaciones como la Yugoslavia, que era unidos por la fuerza croata, serbios, montenegrinos, eslovenos, y que cuando muere Tito hay un proceso de ruptura, pero lógica, porque unos son católicos, otros son ortodoxos, otros son musulmanes. Había como una dinámica de explosión. Es que precisamente tú no puedes hacer una unidad forzada. Las unidades se dan precisamente entendiendo las características que manejan la región, la identidad con la nación, cómo se fue conformando. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, nosotros nacimos como provincias y Venezuela nació descentralizada. En aquel momento tenía la provincia Profesor Contreras, vamos al corte para compromisos comerciales y seguimos con el análisis, que es muy importante en la ciencia política. Usted es profesor en la Escuela de Ciencias Políticas y es un tema que tiene que ver con lo internacional, pero también con la política en general. Ya regresamos.